Ninguno llama la atención, urología ni nada. Yo lo pregunto por una cosa muy simple. ¿Le puedo dar una clase para alguien que quiere ser urólogo o le puedo dar una clase como cualquier clase? No quiere ser dermatólogo, le puedo dar una clase de dermatología. Les pregunto porque si a alguno le interesa hacer hincapié, voy con un poquito más de profundidad. Sí. Si quieren una clase común y corriente, salteo un montón de datos que no le van a ser relevantes ni siquiera como médico general. Yo creo que la clase más superficial. Ok, listo. O sea, menos que... ¿Qué tema le preguntamos? Claro, Vale, eso cualquier cosa que yo me pregunto. Hay muchas cosas que yo no voy a saber, se las voy aclarando porque tengo 2 años más que usted. Así que bueno. Toma asiento donde se encuentre. Bueno, vamos a empezar con la clase del aparato reproductor masculino, ¿sí? En esencia, el aparato reproductor masculino consiste pene y testículos. Lo que hay que dividir, bien para saber, lo que es genitales externos y glándulas accesorias. ¿Sí? Dentro de lo que es la función del aparato reproductor masculino tiene la erección, la penetración, la producción del semen, la producción de testosterona por parte de los testículos y la micción, ¿sí? Esto es lo que decía, aquí dicen lo que es genitales externos, ¿sí? Que son el pene y el escroto, y los genitales internos que pueden ser los conductos accesorios y las glándulas accesorias. Dentro del escroto están el testículo y el epididimo, y bueno, el vello púbico que siempre cumple la función de protección, ¿no? En la naturaleza, pero ya hoy en día no. Dentro de lo que es la topografía hay que tener en cuenta que los genitales externos se encuentran en el área perineal, son un apéndice, se consideran como un apéndice, ¿sí? Y los genitales internos discurren dentro de lo que es la pelvis ósea, ¿sí? A través de los conductos inguinales, que son los conductos diferentes que van del testículo, que rodean la vejiga por su medio, por sus vértices externos, ¿sí? Se posicionan por detrás de la vejiga junto con las vesículas seminales y se unen en la uretra, que luego sale hacia el pene. Esto es una forma de diagrama para que vean cómo es un pene flácido y un pene erecto. El cuerpo cavernoso es un conjunto de sinusoides, ¿sí? De vasos interconectados entre sí que se llenan de sangre al momento de la erección por estímulo parasimpático. Esta es la anatomía del pene con un corte coronal que pueden ver. ¿Dónde tengo el mouse? Perdón. El pene, los cuerpos cavernosos, el cuerpo vulvar, esto es el glande, ¿sí? Que es parte del cuerpo vulvar, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, ¿sí? Que acá está diagramado, parece que atraviesa el pubis, en realidad esto es como un corte coronal, está diagramado, esto pasa por el conducto inguinal, rodea la vejiga, se une junto con las vesículas seminales en el conducto eyaculador de la próstata, que llega a la uretra prostática y luego hacia la uretra. En lo que es el pene, las disposiciones se tiene que considerar que el pene son 3 cuerpos principales rodeados por 2 capas, la fascia de Buck y la fascia de Darto, ¿sí? Que la diferencia es hacia dónde llegan. La fascia de Buck simplemente recubre los cuerpos cavernosos hacia su unión con los huesos isquiotibiales, perdón, con los huesos... no se lee nada, ¿no? Sí, isquiopúbico. Isquiopúbico, pero sí, pero no se lee nada. Así no. Dame 2 segundos porque si les voy a pasar la clase, aunque sé que lo pasó una clase que se lee. Capaz que por el profesor igual. Sí, por eso. Después te podemos pedir las diapositivas. Sí. Ah, no, sí se lee. Bueno, como no se lee nada, como pueden observar, bueno, uno tiene los cuerpos cavernosos, sí, que van a ser los isquiotibiales, rodeados por el músculo también propio de los cuerpos cavernosos, y el cuerpo vulvar que, bueno, acá hace una curva que se reintroduce dentro de la pelvis, continúa con la próstata y la vejiga. La función de esta fase es darle un sostén y los músculos, además de ayudar dentro de lo que es de los músculos del piso pelviano para el control de la micción, tienen la función de ayudar en lo que es la erección del pene, ¿sí? Y por acá no se ve que en el dorso del pene hay un ligamento que se llama ligamento de pubopeniano, ¿sí? Que es lo que le da el sostén al pene cuando entra en erección. Y después, bueno, los músculos de la pelvis, sí, que controlan el esfínter externo del ano, los músculos sostén de la pelvis, que dentro de lo que es el aparato reproductor masculino no cumplen ninguna función. Esta es una disección de lo que es el cuerpo cavernoso, que como ven, la raíz del cuerpo pomposo continúa con el glande, sigue todo un mismo tejido continuo, y los cuerpos cavernosos, que acá en la línea media se dividen en 2, y acá es donde tienen la unión. Dentro de lo que es la irrigación del pene, se tiene que considerar que tiene vasos profundos y vasos superficiales, ¿sí? Dentro de los vasos profundos es donde discurren ambas arterias, ¿sí? Que se encuentra la vena dorsal y ambas arterias dorsales del pene, y en superficial solamente se encuentran vasos venosos, que son los de drenaje. Los cuerpos cavernosos, como pueden observar, son una disposición de sinusoides arteriales con 2 arterias centrales, ¿sí? Que esto en el momento de erección se dilatan completamente y durante la flacidez están contraídos. Principalmente su función se activan a través de la cadena del óxido nitroso, pero bueno, fisiología de la erección poco les va a interesar. Así que nada, se ve disfunción sexual, esa clase se la van a dar más adelante. Y bueno, después tenés el cuerpo pomposo que conlleva 2 arterias laterales, ¿sí? Que también contiene sinusoides, pero su principal función es la protección de la uretra. Si bien asiste en lo que es la erección, su principal función es la protección de la uretra, y bueno, después tienen lo que es la uretra. En cuanto al escroto, en esencia tienen que entenderlo de la siguiente manera. El testículo al formarse dentro de la cavidad abdominal, cuando desciende se lleva todas las mismas capas que contiene el abdomen. Entonces vas a tener la piel, el darto, la fascia de Buck, la túnica vaginal, que es en esencia el peritoneo, y que se encuentra la túnica vaginal parietal y la túnica vaginal visceral o testicular. Que en este momento no la ven porque es la que está pegada al testículo, ¿sí? Es raro, en la única situación en la que uno disecciona la túnica vaginal escrotal es cuando hay que tomar una biopsia o hay que hacer algún tipo de una resección parcial, que es rarísima hoy en día en la mayoría de los casos. El testículo, cuando se encuentra con una patología, se retira.
¿sí? Ya no se hace más porque se veía mucha diseminación. Hola. En el cónsul 1, acá no lo vimos, acá no lo vimos. Y bueno, y después el músculo que que también es parte, embrionariamente es parte del oblicuo interno, del abdomen. En cuanto a la irrigación, más arriba uno tiene ambos testículos, vienen irrigados, como ya les mencioné, nacen, se forman embriológicamente dentro del abdomen, nacen con una arteria que deriva de cada una de las arterias renales, ¿sí? La diferencia es que en lo que es en cuanto al drenaje vascular de los testículos, el testículo izquierdo se une en la arteria renal y el testículo derecho se une directamente en la vena cava. ¿Cuál es la importancia de esto? Si algún profesor algún día le quiere poner un dedo le quiere hacer un examen dígito rectal, por así decirlo, que los varicoceles se presentan, esto es una pregunta porque a mí me lo hicieron, los varicoceles se presentan con mayor incidencia en el testículo izquierdo porque la resistencia al flujo venoso en la arteria es mucho mayor que en la cava. Principalmente, y la razón es la siguiente, la vena testicular izquierda se inserta en ángulo recto. En cambio, la vena testicular derecha se inserta de forma oblicua dentro de la cava. Entonces la resistencia al flujo venoso es mucho menor. Por eso el varicocele es más común de la que sí. Voy a repetir todo lo mismo, ¿no? Quédate un rápido, Perdón. Te lo digo resumido. El drenaje venoso de los testículos, el izquierdo tiene importancia en cuanto a la patología del varicocele como dato esto, ¿sí? Porque se une en ángulo recto en la vena renal, perdón. Y el testículo derecho lo presenta con menor incidencia porque se une de forma oblicua directamente en la cava. Y después, bueno, a medida que ambas arterias, ambos vasos, tanto la arteria testicular izquierda como derecha y la vena, van descendiendo, la arteria tiene una bifurcación, ¿sí? Una bifurcación inicial a la altura del conducto inguinal que se divide en arteria testicular interna y externa. La interna va directamente a irrigar el parénquima del testículo, la externa va a irrigar lo que es que luego se convierte en lo que es la arteria epididymalia, y hay una pequeña rama que continúa por el conducto deferente. ¿Sí? O sea que dentro de lo que es el escroto, en los vasos tenés tres arterias: la espermática interna, la espermática externa y la deferencial. Y el plexo y luego las venas se convierten en un plexo pampiniforme, ¿sí? con múltiples anatomosis, que esto es lo que se dilata cuando uno tiene varicocele. Perdón, me quedó Sí. ahí. El izquierdo de forma recta se une a A la vena renal. Eso, gracias. Y el derecho en forma oblicua a la vena cava. Y bueno, esto es, en lo que es anatomía, esto es un corte transversal del testículo, que pueden ver los múltiples conductos seminíferos que se van uniendo hacia el hilio, por donde ingresan el drenaje, la sección del segmento del plexo pampiniforme testicular y la arteria testicular interna. Esto forma la red de testis, que luego se convierte en lo que es el epidídimo, que desciende de cabeza, cuerpo, cola del epidídimo y se convierte en el conducto deferente. Función, producción y movilización de los espermatozoides. En cuanto a la irrigación, bueno, como les dije, viene de la arteria y vena testicular, que luego se convierte en interna y externa, y hay una pequeña rama que sale de la arteria lateral, digamos, de la arteria interna del pene, que forma también parte de irrigación conjunta de lo que es el conducto deferente. Y bueno, dentro de lo que es los genitales externos, es decir, el testículo, se encuentran los conductos genitales, que es, bueno, lo que ya les expliqué, epidídimo, el conducto eyaculatorio, que es el pequeño segmento entre lo que es el cuerpo del epidídimo y el conducto diferencial, que es esa cola que ven que hace la curva, ¿no? El conducto deferente, que es el que lleva los espermatozoides, y bueno, la uretra. Y después, como glándulas accesorias, perdón, por aquí estoy tratando de pasar por atrás, no. Anterior. No tenés que volver a hablar. Perdón, chicos. No pasa nada. Anda cuando quieras. Bueno, el mismo diagrama, esto sería la glándula accesoria, testículo, epidídimo, conducto eyaculador, conducto deferente. Un diagrama un poco más anatómicamente correcto. Y esto es, en una visión posterior, esto serían las glándulas accesorias. De acá continúa el conducto deferente, ¿sí? Estos son los uréteres, el conducto deferente pasa por encima de los uréteres y se une en el conducto eyaculador, ¿sí? Con las vesículas seminales. La función de las vesículas seminales y de la próstata en esencia es la producción del volumen del semen y el enriquecimiento y licuefacción del semen. No, Patrick, no, no. ¿Sí? Esto es una visión en un corte sagital de lo que es el conducto. La vesícula, o sea, el conducto deferente discurre por este lugar, se encuentra con la vesícula seminal en la altura de la próstata, se unen en el conducto eyaculador, ¿sí? Que llega hacia el pico de la próstata y luego continúa la uretra. La disposición en 45 grados de este conducto es lo que permite que el semen vaya hacia adelante durante la eyaculación y no tenga retorno. Que, como particularidad, en cualquier cirugía prostática, esta anatomía se destruye completamente y la persona normalmente ya no puede eyacular más de forma efectiva. ¿No hay reconstrucción? Imposible, completamente innecesaria. Te hago una pregunta. Sí. En farmacología, cuando veamos efectos adversos, eyaculación retrógrada, justamente no puede salir. Es porque cambia los fármacos, como por ejemplo la terazocina, ¿sí? Que es un alfa-bloqueante, lo que te hace es disminuye la contractilidad de la próstata, ¿sí? Y de las vesículas seminales. Entonces, al no salir con fuerza, el semen queda acá.
no es técnicamente retrógrada, sino que es falta de contracción para la eyaculación. Este es otro diagrama, como pueden observar. Bueno, la irrigación por parte de los uréteres vienen directamente, sale de la arteria renal, del líquido renal, sale una pequeña arteria que continúa a través en conjunto con los uréteres, sí, la arteria ureteral, que desciende y le da rama a la porción terminal de los conductos deferentes, produce dos ramas más que van hacia la vesícula seminal y una rama de la arteria, que esta es la arteria vertical interior, que se divide en la arteria prostática, que luego se divide en la arteria prostática superior e inferior. Sí. Y en cuanto al drenaje venoso, también tenemos exactamente lo mismo. Son dos arterias que derivan todas de irrigación, principalmente estas glándulas, vienen en esencia derivadas de las arterias de la arteria vesical y de la vena vesical, ¿sí? Que son ramas de la ilíaca interna, que bueno, ya saben el resto de la anatomía, van hacia la próstata. La única diferencia es en los conductos deferentes, sí, que tienen una rama terminal de la arteria ureteral. Y bueno, la otra cosa que tienen que saber es que la uretra tiene distintas dimensiones, ¿sí? Se divide en esfínter interno, uretra prostática, uretra membranosa y uretra vulvar. ¿Sí? La importancia es, segmentar la uretra por una cuestión de que la uretra prostática tiene la función tanto de pasaje de la orina como de eyaculación. La uretra vulvar es donde se produce la curva, acá es donde la gran mayoría de los problemas al poner sonda ocurren. Y la uretra peniana, que como pequeña particularidad, por si alguna vez le preguntan, tiene 3 dilataciones, que es en la fosa navicular, en medio de la uretra vulvar y, en medio de la uretra, en sección media de la uretra peniana y en la uretra vulvar. Esas son las 3 dilataciones que presenta la uretra. Datos que les pueden preguntar, o sea, se los digo como cosas que me han preguntado a mí que en su momento tenía que saber que te pueden joder, no sé, en el examen, que por ahí uno los pasa de largo. Patrick. Sí, decime. ¿Cómo? No, Chamorro se fue el viernes. Del mismo día, sí. Sí, sí, ingresa y se va de alta el mismo día. No hay problema, Patri. Hasta luego. Bien. ¿Alguna duda? Algo que no le haya quedado claro de la superclase express de anatomía que le acabo de dar. En esencia, yo qué sé, si me van a decir, si les tengo que decir un libro para recomendar, el compendio de Rubier es el que mejor lo explica. Por lo menos. Y si para ver lo que es imagen es neta. Sinceramente, yo estudié de ambos libros y nunca me faltó ninguna cosa. Si van a ir al... ¿Cuál es el nombre? Pequeño libro de anatomía que tiene 3 tomos. ¿La Target? La tarde con Rubier. El de 2 tomas es la Target. El de 2 tomas es la Target. Si van al Rubier, 30 páginas de gusto. 30 ¿Y no páginas hay de un libro gusto. para todo urología, para leer de ahora? ¿O de dónde leemos? Sí, Campbell. ¿Cómo? El Campbell. ¿Cómo se escribe? Camp, C-A-M-P, B larga, E-L-L. Campbell de urología. En esencia tiene todo. Tiene la primera instrucción de introducción, anatomía de todo lo que es riñones y genitales externos, mujer y hombre, bastante bien resumida y completa, bien orientada a lo que es quirúrgico, y después toda una sección de semiología, ¿sí? Que es donde yo saco la clase que les voy a dar ahora de semiología, que está bastante bien. Mi recomendación, si saben inglés, descárguense la última edición, ¿sí? Porque tuvo cambios con respecto a... La 11 está en español, la 12 está en inglés. En la 12ª edición hubo 2 o 3 cambios en lo que es tratamiento. En caso, yo sé, para clases más adelante hubo 2 o 3 cambios en lo que es tratamiento y conducta de ciertas patologías. Por ahí casi se lo pregunto principalmente porque son de cambios de patologías de cáncer prostático, que es una pregunta bastante común dentro de lo que es por ahí el examen de urología. Más si lo van a rendir con mi jefe. Pregunta, Sí, frontal o choice. creo que va a tener va a ser escrito en forma de choice, pero va a haber oral. Y normalmente las preguntas, si no lo cambian a como fue el año pasado. Porque el año pasado fue una modalidad de choice medio rara, tipo encuesta, no sé, casi que una encuesta de Facebook prácticamente. Entonces se le hizo mucho hincapié a lo que fue el examen oral. Este año, como va a ser presencial, muy probablemente vaya a ser directamente escrito. No, vaya a ser directamente escrito y va a tener un complemento del examen oral. Pero te digo la verdad, Escrito decís choice. choice, Pero sí, ellos pegan un día escrito y otro día oral, supongo. porque tenemos un solo día para el examen. Claro, el viernes. Solo un solo día. Claro, cuando termina la pasada. O sea, después Entonces ya... probablemente se las vayan a tomar, yo supongo que se las va a tomar oral. Les va a poner diagramas y yo sé, porque es parte de anatomía, se les va a poner diagramas y se les va a tomar oral. ¿Quién es el jefe así cuando...? Gómez Elías. Si se lo toman, si el examen se lo toman acá, se lo van a hacer acá. El que normalmente está tomando exámenes es Gómez Elías y el examen lo prepara el doctor Guiara. ¿Quieres poner una foto y te dicen que es esto Ajá. o hablame? Así con las mismas fotos que les puse yo, o similares, con las linitas a completar. Que estás viendo acá, que es esto, donde tendría esto. Pero después nos toman también todo lo que está. Sí, Sí, seguro. sí. Sí, tenés las clases que tienen, tenés patología oncológica, fisiología de la micción, patología no oncológica prostática, patología no oncológica peniana, patología oncológica peniana, peniana y testicular, ¿no? También cuando me refiero a pene hablo de genitales masculinos,
Y después, no sé si creo que le iban a dar una clase de lo que es tumores renales y patología renal, todo junto. ¿Son muchos días para tomar o...? Depende del día. Ay, qué alegría. Los viernes. No, son diabéticos. Ay, no. Y celíacos. No sé si te la vas a comprar, es más, creo que Oh, si te digo la verdad, si le llevas factura, creo que lo va a percibir como peor. Claro, entonces no. Lo va a percibir como lo que lo querés adornar y no. Sí. Y no traer facturas. Y no traer. Una lectura de Campbell medianamente rápida, más lo que puedan llegar a repasar después, yo creo que va a ser suficiente. Lo que pasa es que para el punto de otros hospitales a la vuelta más de clínicas, por ejemplo. El de clínicas está bueno, pero sí. Igual, ¿Es corto? el examen, No, el libro. de lo que van a tener que estudiar ustedes, sí. Lo Se van a lee cortar fácil. bastante, porque sí, se lee fácil, eso es lo que tiene. Va a haber mucha información que va a ser de gusto. O sea, tiene todo un segmento de cirugía urológica. No, sí, como todas las materias. Es la contra- Después a Sí, criterio. el libro son 2500 páginas. Ah, bueno, vamos a la apunte. ¿Cómo? ¿Tenemos secretaria, algo? Sí, lo Yo tenemos me que enteré el hacer. sábado que tenía que dar esta Ah, clase. por eso no tenés que... Así que, ¿Podrías preguntar para el que venga a la clase mañana y nos diga al final cómo hacer el examen? Así ya sabemos. dale, les averiguo. Sí, por Yo favor. me dijeron lo de los prácticos, todo, pero no Eso. sé eso. Claro, sí, no, ya te digo, a mí me dijeron, el viernes me dijeron, ah, sí, acordate que tenés la clase de los chicos el lunes. ¿Cómo se llama la secretaria? Que nos mandó? Luciana. ¿Quién es Luciana? Pero es la secretaria académica. Claro, ella nos mandó el mail a todos. Por ahí a ella le pueden preguntar. ¿Dónde la Más Va a encontramos? estar mucho más enterada que yo. Por eso. ¿Dónde la encontramos? ¿No la encontramos? Ok. Es un área de doctor. O sea, vos entendés que yo soy residente primero, a mí me agarraron, o sea, esta clase la tendría No, que no, haber por ahí dado. hay una oficinita para Claro, acá. no te sé decir. Bueno. Esta clase en realidad la tendría que estar dando un planta mío, pero bueno, estaba por una cuestión familiar, se tuvo que ausentar. Y me dijeron, che, Tomás, podés dar la voz, y la preparé a lo largo del fin de semana, así que No, por eso esto es muy general porque no tengo ni idea, ni qué preguntas les hacen, ni qué les van a tomar, ni hacia dónde va a estar dirigido, entonces como una clase muy general. Ok. Y los temas no colgables para presentarse. Los temas- Esquizofrenia, de psiquiatría, cáncer de mama. negro. Y la clave de 4. No te sabría decir, ¿Qué hay? te lo pueden tomar como no. Yo digo que vivo al límite con esto. Igual. Esto es elige tu propio. Urología es algo que te guste, siempre la estudiaste. La estudié la semana anterior, la que rendí y listo. Ya no tenemos mucho Claro, tiempo, son son 2 15 días. Y es muy fácil, así que tenemos que tener- Claro. ¿Tienen alguna otra cursada entre medio con esta o solamente No, urología? estamos solo con eso. Para la tarde con otra. No, sí. Ah, o sea, están con otra cursada además de esta. Muy bien, muy bien. Divina. Pero bueno, seguimos con la clase, semiología urológica. En cuanto a la anamnesis, esta clase es más yo charlándole de cómo se hace un examen físico, el contenido simplemente digo. Tienen que entender, en cuanto se revisa el examen, cuando se hace el examen al paciente, uno tiene una anamnesis general y una anamnesis dirigida. La anamnesis general principalmente está abocada a lo que es recabación de antecedentes, ¿sí? Antecedentes patológicos, medicación que toma el paciente, antecedentes quirúrgicos y antecedentes personales. Dentro de lo que es antecedentes patológicos, las principales dos patologías que uno tiene que tener en cuenta que pueden traer muchos problemas en lo que es asociado a patología urológica, la diabetes mellitus y la hipertensión. ¿Sí? La diabetes mellitus, ¿por qué? Principalmente daña mucho lo que es tanto la función renal, la función contráctil de la vejiga, la función de erección del pene y promueve también mucho la sedimentación de glucosa y otro tipo de sales que promueven a la litiasis. ¿Sí? Además del hecho de que va a tener una mala cicatrización en caso de necesitar cirugía. Y la hipertensión arterial asociado la principal causa de, por ejemplo, si estás en una crisis. Pero la hipertensión arterial lo que hace, su principal contribución a crear patología urológica, disfunción sexual y puede generar también, en caso de que sea mal controlada, una insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Por eso es importante recabar siempre esas dos patologías, además del hecho del resto de los daños que puede llegar a tener. En cuanto a medicación, hay que tener en cuenta que ciertos fármacos, principalmente los alfa bloqueantes o los beta agonistas, van a interferir, ¿sí? En los casos de que sean, digamos, que el paciente toma por alguna otra patología, van a interferir dentro de lo que es la función normal del sistema urinario, ya sea disminución o aumento de la contractilidad de la vejiga, dependiendo si es alfa, o sea, si es agonista o bloqueante alfa, y en el caso de los beta va a tener repercusión tanto sobre la erección, ¿sí? Y sobre la función contráctil de los esfínteres. Eso a tener en cuenta. Y después hay otros medicamentos como, yo sé, como la rifampicina, por ejemplo, que suele tener la orina, entonces muchas veces el paciente no le dicen de consulta, porque doctor, me sale sangre por la orina, y en realidad el señor está orinando en o lo mismo que yo que sé, se comió, no sé, se pasó todo el fin de semana comiendo remolacha y el señor va a orinar rojo. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de medicaciones que pueden tener, digamos, una alteración de la orina que puede hacer que el paciente consulte. Después, en lo que es antecedentes quirúrgicos, los que tienen mayor relevancia son aquellos que se digamos, involucran ya sea la pelvis ósea o el hemiabdomen inferior, ¿sí? Porque es donde normalmente se encuentran la mayoría de las cirugías tipo apéndice, resecciones colónicas, cirugías ginecológicas, que pueden tener repercusiones ya sea por sinequia con los uretres o dañar algún nervio que cause una vejiga neurogénica, disfunciones sexuales, dolor crónico. Entonces hay que tener un buen recabo de lo que es antecedente quirúrgico.
Y antecedentes personales, sí, en caso de haber tenido accidentes laborales, haber estado expuesto a químicos. Importante el tipo de agua que toma el paciente, porque la gran mayoría de pacientes que vienen con litiasis renales suelen tener la repetición principalmente porque su agua tiene una gran carga, es un agua pesada. Entonces el paciente, uno lo resuelve, vuelve a su casa, 5 años después, vuelve a caer otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque en realidad el factor principal de la producción de las piedras, que es el agua del paciente, uno no lo va a resolver porque es servicio social, pero lo tiene que tener en cuenta, ¿sí? En lo que es la anamnesis dirigida, principalmente síntomas del tracto urinario inferior, lo pueden encontrar en trabajos con libros al español, lo pueden encontrar así. La mayoría de las veces uno lo encuentra con esta definición que es en inglés, Lower Urinary Tract Syndrome, que son la poliaquiuria, que es el aumento de la frecuencia urinaria, ¿sí? La nicturia, que es el tener el hábito forzado de levantarse de noche a orinar, que no es lo mismo que la nocturia, ¿sí? Que es mayor cantidad de veces que uno orina de noche que de día. O sea, un paciente puede tener nicturia y puede tener nocturia. No, lo que no puede tener es nocturia sin tener nicturia. ¿Sí? Eso, cuidado con el término, porque esa simple letra te cambia con... Otra vez, perdón. Nicturia, sí. Te levantás de noche. O sea, interrumpís el sueño para levantarte a orinar. Sí. Y nocturia es frecuencia aumentada de micción nocturna versus la micción diurna. El tenesmo, que es la sensación de necesidad de tener que orinar. La incontinencia, que es la incapacidad de retener orina. La neuresis, que es la micción, que a diferencia de la nicturia, es la falta de control de esfínteres durante el sueño. En la neuresis no te despertás. En la nicturia sí te fuerza, sí te interrumpe el sueño. Y bueno, después la disminución del chorro y el calibre, que también hay que tenerlo en cuenta porque en caso de que venga un paciente y diga, no doctor, mire, yo vengo porque orino fino. Siempre hay que tener en cuenta que normalmente cuando un paciente viene con orino fino o orino poco, hay que pensar en una patología obstructiva, prostática o uretral. Y después las características en cuanto a la micción, que son la latencia, ¿sí? Que es el paciente que trata o se dispone a iniciar la micción, pero tiene un retraso entre su acto voluntario y la micción espontánea. La disuria, que es el dolor al orinar. El goteo miccional, que a diferencia de la latencia es la incapacidad o el cierre tardío de los esfínteres, porque lo cual hace que se produzca un goteo residual. La retención urinaria, ¿sí? Que es la falta de relajación del esfínter interno, que produce, que digamos, hace que la vejiga no se pueda evacuar de forma completa. Y la interrupción súbita del chorro miccional, que esto se ve más en pacientes que han tenido algún daño en la columna, o ACV, o han tenido alguna cirugía previa que haya hecho un daño en los nervios, que producen una disautonomía de la relajación y contracción de los esfínteres con respecto al músculo defusor de la vejiga. En lo que es dentro también de la anamnesis dirigida, se lo puse separado porque es el dolor que hay que tener en cuenta. Dolor lumbar y dolor cólico no son lo mismo. El dolor cólico es un dolor agudo, hiriente, profundo, ¿sí? Que el paciente, no importa en qué situación se encuentre, no va a ceder, o sea, no tiene posición antálgica. Versus el dolor lumbar, que es un dolor sordo constante que irradia el ombligo. ¿Cuál es la diferencia? El dolor cólico normalmente es un dolor agudo de una patología aguda o de un proceso agudo de una patología crónica, ¿sí? Normalmente se produce por una litiasis renal, ¿sí? Cuando el cálculo desciende a través de la uretra, cuando está descendiendo a través de la pelvis, raspa contra las paredes, o directamente obstruye el conducto ureteral y produce dilatación aguda de la pelvis, perdón, de la cápsula renal, que esto es lo que se llama cólico renal. El dolor, a tener en cuenta, puede iniciar en la parte posterior del flanco, o sea, del área lumbar, e irradiarse en diagonal, incluso hasta el conducto inguinal. O sea, que una piedra en un riñón te puede hacer doler desde la parte de atrás de la espalda hasta el testículo. Incluso hay casos descritos en los que te hace doler la sección del muslo interno, ¿sí? Del pliegue inguinal. O sea que una litiasis renal te puede venir un testículo, no doctor, disculpe, tengo un dolor que me viene de acá, o me empieza en el testículo y sube hacia arriba. En cualquier forma, puede iniciar en la lumbar y irradiarse hacia el testículo, incluso puede iniciar desde el testículo y irradiarse hacia la lumbar. Y en cambio, el dolor lumbar, ¿sí? La diferencia es que es un dolor más crónico, que el paciente sí tiene posiciones antálgicas, que suele mejorar con el reposo, ¿sí? Y que normalmente se da por una dilatación más crónica de la cápsula renal, que sí se puede producir en lo que son, por ejemplo, pacientes prostáticos obstruidos de mucho tiempo, que ya tienen reflujo por los uretres, que hace que tengan una dilatación ureteral que eventualmente termina afectando el riñón, entonces empiezan a tener ese dolor. No sé si alguna vez le pasó de no poder ir a orinar, en algún momento están en una situación en la que realmente no pueden orinar, no pueden, y les empieza a doler. Empieza por la vejiga y en algún punto les empieza a doler el riñón. Bueno, eso es el dolor lumbar, nada más que más prolongado en el tiempo, que no es lo mismo que el cólico te lo van a describir como si te clavaran una puñalada en la espalda. Después, el dolor en hipogastrio normalmente se da por una dilatación de la vejiga normal, ¿sí? En lo que sería un globo vesical, es decir, una obstrucción completa de la salida de la orina de la vejiga causa una distensión de la vejiga, produciendo un dolor en el hipogastrio. Urológicamente es la única patología, el globo vesical, que te puede dar un dolor en hipogastrio. En caso de que sea un tumor, estamos hablando de un tumor ya súper avanzado, que va a tener metástasis y que el dolor va a quedar crónico por una cuestión de infiltración, ya no de la pared de la vejiga, sino infiltración de la pared abdominal, que es lo que le termina dando el dolor. Después, el dolor perineal está más asociado a lo que es patología
prostática y uretral. Es decir, una inflamación de próstata, una prostatitis, una uretritis prostática, una infección de las vesículas seminales, ¿sí? Todas van a tener un dolor referido al periné. Que puede ser periné mitad posterior, por así decirlo, que va de la mitad periné hacia el ano, que es más indicación de prostática, o hacia adelante, ¿sí? Que se irradia incluso hacia el escroto, que eso ya es más patología uretral, ¿sí? Pero el principal, si un paciente viene, doctor, me duele el periné, no le va a decir, me duele el periné, me duele acá abajo, ¿sí? Todos van a decir, me duele acá abajo, y ahí uno cuando tiene que, digamos, hacer una análisis correcta de dónde te duele, porque te duele acá abajo como súper ambiguo. Si el dolor del paciente al examen físico lo tiene en el periné, hay que descartar patología prostática, ¿sí? Lo más probable y lo más común, prostatitis aguda. Y el dolor peniano, por ejemplo, sí se da en lo que es más infecciones de lo que es el glande, como puede ser una balanitis, una balanopostitis, o incluso ciertas enfermedades de transmisión sexual, como puede ser la gonorrea, además de generar esa disuria inicial en la micción, que luego calma, pueden generar dolor en el cuerpo vulvar, a lo largo del cuerpo vulvar, que es una sensación de pinchazo intermitente, ¿sí? En la uretra, que es el dolor que el paciente normalmente te refiere, me duele el pene. Ya si no, después tenés lo que es fractura, pero eso te lo voy a mostrar más adelante, ya no te tiene que referir el paciente, me duele el pene, lo vas a ver en el examen físico ante un antecedente traumático. Y el dolor escrotal, que hay que dividirlo en dolor escrotal agudo y dolor escrotal crónico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una patología como, por ejemplo, una torsión testicular, que va a ser un dolor urente agudo, ¿sí? Que es una emergencia médica, a un varicocele que está produciendo una dilatación, que te va a hacer un dolor más sordo, que va a ir aumentando en el tiempo y tiene periodos de intermitencia en los que no duele. Entonces, en lo que es dolor escrotal hay que hacer esa diferenciación. Y también hay que hacer la diferenciación si es unilateral o bilateral. ¿Sí? La gran mayoría de las patologías escrotales suelen comprometer un solo testículo, o sea que una dilatación, un dolor, por ejemplo, escrotal bilateral, puede estar significando más que una patología testicular per se, un daño neuronal, ¿sí? Por ejemplo, un daño de los nervios, una lesión de columna, una hernia de disco que te esté comprometiendo las raíces de los nervios, te pueden llegar a dar un dolor escrotal bilateral. ¿Sí? Las que la puedo decir los LIP. Bueno, continuando con la anamnesis, después tenemos lo que son las alteraciones del volumen urinario. Esto es rápido: poliuria, más de 3 litros por día; oliguria, menos de 400 mililitros por día; anuria, menos de 100 mililitros por día. Hay que tener en cuenta también que la poliuria nocturna se diferencia de la poliuria diurna, no solamente en el hecho de que es de noche, sino que están asociadas a patologías distintas. Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus, que esto también por eso les dije, la diabetes mellitus es una de las enfermedades más importantes de recabar, suelen tener poliuria nocturna. Es decir, durante el día pueden retener, pero se levantan varias veces a la noche a orinar y suelen tener mucha lo que es... se me acaba de ir el término, a ver quién me ayuda. ¿Cómo es cuando tenés mucha sed? Polidipsia. Polidipsia, gracias. Suelen tener polidipsia durante el día y tienen poliuria nocturna. En lo que es las alteraciones de la orina, bueno, si es clara, si es turbia, si es opalescente. La coloración también es importante. Por ejemplo, yo lo sé, en lo que es hematuria, la orina puede ir desde un color claro agua, cuando el paciente tiene polidipsia, o naturalmente toma mucha agua, toma más de 2,5 litros y la orina no se concentra, es clara, hasta el rojo. ¿Sí? Por ejemplo, en hematuria. Amarillo, naranja, colorado o bordó, rojo. Después, piuria es la presencia de cúmulos blancos en la orina, o en peor caso extremo, ya directamente la orina es pus. ¿Sí? Yo lo he visto, llama bastante la atención, no es algo que te vayas a pasar por alto. La fecaluria sí que es una coloración que hay que diferenciarla por ahí de una hematuria vieja, porque pasa a ser un rojo más amarronado, ¿sí? En lo que es fecaluria. La quiluria, que es, a ver cómo se les puede decir, es, ¿alguna vez agarraron, vieron cuando terminan de cocinar con frito y los lavan y queda como ese, y el agua como que se mezcla con el aceite y queda como esa sensación de que el agua está turbia, así como que hay algo dando vuelta, pero... ¿Cómo? No, cuando se mezcla con el agua caliente, el aceite, bueno, eso es quiluria. La quiluria se ve exactamente igual. Ves la orina amarilla clara, pero vos ves como que hay algo más, no es líquido, no es agua y sales, que es normalmente la disposición de la orina. Se nota, se ve, se evidencia, digamos, ese contenido lipídico dentro de la orina. La hematuria, que bueno, va de sangre, va desde un naranjita muy claro, ¿sí? Al rojo, directamente a sangre, ¿sí? Y va viendo a través de eso. La orina espumosa, que esto solamente se detecta cuando el paciente va a orinar, ¿sí? Toda micción suele generar, principalmente más en el varón, suele generar un cierto grado de espuma en lo que es el inodoro. Esto es como si le echaras detergente al agua, ¿sí? Y la principal diferencia a tener en cuenta es que la orina espumosa, la espuma, se mantiene. ¿Sí? No es como los varones por ahí me van a entender un poco mejor. No es como la espuma esa clásica, las burbujitas que se hacen por el chorro, sino que se mantiene como si fuese de jabón, ¿sí? Esto significa proteínas en orina. Hay que descartar una proteinuria, ¿sí? Se manda a hacer un análisis de sedimento urinario, se descarta proteinuria porque puede tener tranquilamente una patología dentro de lo que es la nefrona. Una glomerulonefritis, por ejemplo, te daría una orina espumosa. La menuria es la asociación de hematuria con el ciclo menstrual. Esto puede significar endometriosis vesical. Perdón, otra vez. La menuria es la asociación de hematuria durante el ciclo menstrual, ¿sí? Que la principal causa es la endometriosis vesical.
La neumaturia, esto se ve normalmente, se puede evidenciar de dos formas. Una, ecografía, aire en la vejiga, y dos, el chorro sale cortado. O sea, el paciente no tiene patología prostática y cuando va a orinar es como chorro, aire, chorro, aire, chorro, aire, chorro, aire. Se observa solamente en la misión del paciente. Uno tiene que pedir al paciente que orine y observa cómo es su misión, porque la mayoría de las veces los pacientes ni te detectan. ¿Qué significa esto? Junto con esto es antes de la coluria. Fístula rectovesical o enterovesical, ¿sí? Es la única razón que puede tener que haya aire en orina, es que haya una fístula enterovesical. Y bueno, y ya después, si es una fístula de alto débito, ya seguro se presenta con coluria. Perdón, con fecaluria. Y la coluria es, bueno, bilis en orina, que es característico, orina en Coca-Cola, así. Vos ves la orina del paciente y literalmente es café o es Coca-Cola. No lo podés diferenciar. Igual uno antes vería, normalmente el paciente ya te llega, para cuando tiene coluria ya te llega amarillo, tipo es Homero Simpson, el señor, y ya tiene dolor hepático. O sea, la coluria es como la última tinción de la bilirrubina que se ve. Es muy pocas veces te llega un paciente que te dice, no doctor, tengo la orina negra, sin ningún otro antecedente, sin ningún otro síntoma. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Después lo que es la anamnesis, bueno, el aumento del volumen abdominal y o escrotal, ¿sí? En lo que es abdominal hay que tener en cuenta que pueden ser una tumoración, una alteración congénita, pueden ser quistes, hay quistes mayoritarios o la poliquistosis renal, ¿sí? A la palpación del riñón se suele tocar, el riñón es muy difícil de tocar en un examen físico, te lo voy a decir más adelante, pero bueno, ante situaciones como esta puede pasar. Y ya si estás tocando a un paciente que te dice, no estoy orinando, le palpas los riñones y encontrás una masa, que en el caso sería hidronefrosis, ya es una hidronefrosis muy avanzada. Entonces, las tumoraciones abdominales, una vez que se encuentran, normalmente te está diciendo que es una patología ya avanzada. Después, en lo que es hipogástrico, bueno, lo que le dije, el globo vesical o tumores vesicales avanzados, y el dolor escrotal, lo que les había dicho. Agudo crónico, doloroso no, ¿sí? Porque un aumento del volumen escrotal no doloroso puede ser hidrocele, puede ser una hernia inguinal, una hernia inguinoescrotal, ¿sí? Hay cierto grupo de tumores testiculares que dan un aumento del volumen escrotal unilateral, la gran mayoría de las veces, solamente el 1% de los tumores testiculares son bilaterales y sincrónicos. Entonces, suele ser más común un hidrocele o una hernia inguinoescrotal que un tumor. Ya un tumor, cuando te da una alteración como esa, ya también lo mismo, tarda. Y bueno, después diferenciarlo de unilateral a bilateral. En lo que es la anamnesis de la esfera sexual, nada, uno trata de preguntar, la gran mayoría de los pacientes que en estos casos te lo enmascaran mucho, te vienen a la consulta por una disfunción sexual, por alguna alteración de la esfera sexual, control urológico. Y te la tratan de tirar. Uno tiene que... Esto, dentro de lo que es la anamnesis, es lo más difícil de hacer porque el paciente es muy reacio a hablar libremente, por lo menos, yo qué sé, no sé, cuando nosotros seamos viejos veremos cómo hacen los de ahora, son muy reacios a aceptar que tienen un problema en lo que es la función eréctil. Entonces uno tiene que generar un espacio de comodidad para el paciente y casi que te diría que se lo tenés que sacar tirando de las preguntas. Y lo que hay que tratar de hacer, que es importante, es nunca dirigir la respuesta. O sea, tu pregunta tiene que ser específica a lo que vos crees que el paciente tiene, pero nunca que condicione la respuesta. Es difícil. Lleva práctica. No hay una regla para hacerlo. Uno tiene que ver al paciente, tiene que entender al paciente y se va haciendo la mano. Pero bueno, nada, es por si le pregunta cuál es la importancia dentro de la anamnesis y la esfera sexual, seguridad del paciente, preguntas dirigidas, no condicionar la respuesta. Esas son las tres, por así decirlo, reglas más importantes en cuanto a la esfera sexual en la anamnesis. Y bueno, ¿No tenés teclado? Sí. El teclado tampoco. Y bueno, después, en cuanto a los tipos de patología que hay que averiguar en lo que es la esfera sexual, disfunción sexual, disminución de libido, que no es lo mismo. El paciente tiene erecciones, no tiene deseo sexual. La eyaculación precoz y la dispareunia. Solamente se presenta en mujeres, la dispareunia, ¿sí? El hombre, por suerte, no tiene dolores, o por mala suerte la mujer suele presentar dolores al tener relaciones sexuales, que pueden estar dados ya sean por patologías inflamatorias crónicas vaginales, por patologías inflamatorias crónicas uterinas o por tumores vaginales o del cuello uterino, ¿sí? Son las principales causas de dispareunia. Otra alteración menos común es la alteración hormonal dentro de la mujer, que produce una cierta grado de atrofia vaginal que le produce dolor porque al no tener una mucosa adaptada a la situación, la fricción le produce dolor. Después, en lo que es anamnesis dentro de la uretra y lo que es el semen, ¿sabes secreción uretral? Importante siempre el paciente, no, es que mancho el calzoncillo. Siempre uno asegúrese, si puede, en la consulta, exprimir completamente la uretra. ¿Sí? Sí, yo ya sé que muchas veces te das cuenta que el paciente tiene una secreción distinta a la que él te relata. Entonces, en el examen físico y en la anamnesis, preguntar bien cómo la ve el paciente y en el examen físico hacer una correcta, por así decirlo, vaciado de la uretra, ¿sí? Porque uno suele poder ahí conseguir observar la secreción y, en caso de estar en un hospital que sí lo tenga, hisopado uretral, ¿sí? Para descartar infecciones de transmisión sexual. Después, la uretrorragia, que a diferencia de la hematuria, es la presencia de sangre o salida de sangre de la uretra no asociada a la micción, y la hematospermia es presencia de sangre en la eyaculación, que puede ir desde pequeñas manchitas rojas en el semen, tiras o hilos de sangre, a directamente mancharte el semen de rojo.
Después, dentro de lo que es el examen físico, en lo que es inspección del pene, hay que tener en cuenta que existen dos lesiones no patológicas del pene. Se le llaman lesiones, en realidad no son lesiones. Que son las pápulas perladas, que es una angiofibrosis de las glándulas del glande, ¿sí? Estas glándulas normalmente son las que producen la humedad del glande para que se mantenga en buen estado. Bueno, se produce una angiofibrosis completamente normal. El 50% de los varones la presentan en distintos grados, ya sea teniendo toda una corona de pápulas o algunas pequeñas dispersas. No producen ninguna enfermedad. Principal diferenciación, condiloma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La superficie de las pápulas perladas es lisa, es uniforme. La de los condilomas no. Y después las glándulas de Tyson, ¿sí? Que son dos pequeñas glándulas que su principal función también es mantener la humedad dentro de lo que es el prepucio y el glande, que son como dos puntitos perlados que se encuentran entre el 60 y el 30% de los varones. La gran mayoría de las veces uno no lo nota y son los principales productores del ecmegma. ¿No sabe lo que es el ecmegma? ¿Alguien sabe lo que es el ecmegma? No. Sería como una secreción blanquecina. ¿no? Sí, ¿viste cuando le dicen, ah, ¿tenés ricota? Pues eso. Ah, Y sí, más gráfico que eso no había. Eso, ese es el caso extremo. Sí, Ese es el sí, caso sí. extremo. Normalmente una persona normal que tiene una buena higiene no lo detecta nunca porque con el baño se te va. Pero Eso lleva a la fimosis. Bueno, necesariamente. no necesariamente. No necesariamente. El ecmegma es una secreción normal del pene para protección del mismo. Usualmente si le das un buen uso no se tendría que acumular nunca. Ni siquiera aunque no te bañes. Si le das un uso normal, o sea, si le das un uso cuidado al pene, no se tendría que acumular nunca. Pero en ciertas situaciones patológicas sí. Por ejemplo, en la fimosis, el ecmegma produce un aumento de la infección de la piel, ya sea de una postitis o una balanitis. Que cuando vos, por ejemplo, en un pene que tiene una fimosis, vos tratás de tratar el prepucio y te encontrás con un glande que lo van a ver más adelante completamente eritematoso con manchas blancas. ¿qué sería un uso cuidado? Es muy amplio. Un uso cuidado es, aunque sea una vez al día, retraer el prepucio. Un uso ideal, bañate una vez al día retrayendo el prepucio. Porque esa es otra cosa, hay pacientes que no tienen fimosis, que te encontrás que no retraen el prepucio. Vos decís, bueno, está bien, no te enseñaron a bañarte, tranqui, no pasa nada. Hay que enseñarles, porque trae muchos problemas asociados. Eso a los bebés varones ya desde bebitos le enseñan a la madre, o le tendrían que enseñar. Le tendrían que enseñar. En realidad, lo ideal en lo que es urología pediátrica para ese tipo de situaciones es, durante los primeros 3 meses, el pene chico no se toca, ¿sí? A partir de los 6 meses, tenés distintos autores, pero la gran mayoría te recomiendan hacer una retracción muy suave del prepucio para estimular su elasticidad, o sea, la elasticidad de la piel y que no se forme una fimosis. Y en los casos en los que se forma, se opera tranquilamente porque no hay problema, es bastante común. Una pediatra que te dicen que no lo hagas. O sea, en pediatría, por lo menos lo que vimos es que vas viendo si es necesario lo operás, si no lo operás, o sea, dependiendo... No, la fimosis, o sea, la fimosis hasta el año no se opera porque Por eso. puede revolver, o sea, puede involucionar. La fimosis puede degenerarse y pasa a ser un pene normal. Sí se recomienda estimular el prepucio, o sea, igual depende del autor, esto es un tema conflictivo entre los autores. Hay quien te dice, sí, está bueno después de los 6 meses rebatir el prepucio del pene del chico para que no se forme una fimosis, hay quien dice, no, déjalo, no lo toques, déjalo que se produzca solo. En realidad el chico, si es un chico sano, que viene con un neurodesarrollo normal, su propia curiosidad va a ser el trabajo de rebatir el pene. Sí, todos tenemos no sé si se lo dieron en pediatría, pero todos tenemos una fase peniana, una fase escrotal y una fase bucal durante la primera infancia. No, a mí me pasó Sí, que pero eso recién es en educación sexual en 6º grado, ahí me enteré que había que retraer. Ay, Tony, medio tarde. Ahora entendí. Normalmente los chicos que tienen un buen neurodesarrollo, vos los ves en el jardín que empiezan Sí, al se tocan. año, a los 2 años están tocándose. Sí, que te dicen que no se toquen. Que la gente dice no se toque, sí, Ah, se va a tocar el Aprovechen mientras puedan. Pero bueno, después lo que es el examen físico renal, en esencia, como los riñones en patología en situación normal no se palpan, existen 2 maniobras. La maniobra de Guillón, que consiste en colocar tu mano no hábil, con el paciente en decúbito obviamente, en la fosa lumbar, presionar para arriba y tratar de palpar con tu mano hábil el riñón, ¿sí? En el flanco, y puede ser incluso necesario a veces generar un cierto peloteo con el riñón porque te desplaza las masas intestinales y se puede palpar un poco mejor. Solamente en personas flacas. En cualquier persona con que tenga un índice corporal de más de 24, ya no lo palpas. Es así. Y después la puño percusión o maniobra de Giordano, que en esencia es dar un pequeño... No, porque te va a dar siempre positivo, ¿sí? Es como un toquecito. Si hay una infección o hay alguna patología que comprometa la cápsula renal, va a ser positivo. En caso, si no, te dicen que no duele. Y siempre bilateral. Después, en lo que es el examen físico vesical, la vejiga normal no se palpa. Lo mismo, única situación en la que se palpa la vejiga cuando está dilatada en el globo vesical. Que cómo se siente, no es un abdomen en tabla, pero sí es un aumento de la resistencia y principalmente dolor por parte del paciente. En lo que es el examen físico de los genitales masculinos externos, bueno, inspección y palpación, en esencia son las únicas 2 cosas que se hacen. Lo que están viendo en la primera imagen es un pene... un pene oculto, un pene excavado, en esencia es el tejido adiposo de la zona perineal y genital, tapa el pene. O sea,
Si el paciente bajara de peso a su índice normal, el pene se vería. Esto pasa normalmente en las personas diabéticas obesas. Hay que tenerlo en cuenta porque es una situación en la que promueve muchas infecciones, porque el hecho de que no se pueda rebatir el prepucio naturalmente, o sea más difícil, o el paciente no lo haga por una cuestión de incomodidad, suele promover lo que es infecciones del glande y de la mucosa del pene. Y lo otro que están viendo abajo son verrugas genitales, condilomas, ¿sí? Ahora se me da una sección de fotos que se la voy a explicar porque nada. Esto que están viendo acá, a diferencia que se lo voy a mostrar más adelante, estas son todas lesiones oncológicas del glande, ¿sí? Son todos tumores del glande y del prepucio. Tengan en cuenta que normalmente se ven placas blancas, erosión, eritematosis, y siempre son o amorfas o completamente asimétricas las lesiones, ¿sí? Las lesiones simétricas en pene suelen ser más de patología benigna. Las lesiones asimétricas como esta, que comprometen cierto lado o protruyen y tienen distinta coloración y distinta sensación al tacto, suelen ser patológicas oncológicas. Esto es una fimosis puntiforme, ¿sí? Y esto es lo que le decía muchas veces cuando uno encuentra una fimosis. Esto es el esmegma. Esta es la producción normal de las glándulas, que como el pene está fimótico no puede, al no retraerse comúnmente, se acumula, y el pene normalmente se encuentra así, con esta eritematosis. Si este tipo de placa blanca no se separa del pene, estás no ante esmegma, estás ante una lesión precancerígena, ¿sí? Y después tenés lo que es la disposición del uretral, ya sea la hipospadia, que puede ir desde el meato uretral, en el glande, en el subcontrajo, en la zona frenular, distal, peniana, medial. O sea, puede estar desde la cabeza del pene hasta el perineo, ¿sí? Puede estar en cualquiera de esas situaciones. Y después, que es aún muchísimo más raro, es la epispadia, ¿sí? Que es una malformación en la cual la uretra, por alguna razón, sale, en vez de salir por la zona ventral del pene, sale por la dorsal, ¿sí? No lo vi nunca, no conozco a nadie que lo haya visto, solamente lo vi en libros. Es absolutamente raro. Si alguna vez se lo encuentran, por favor, hagan un trabajo en la presentación de caso porque no. Y después, en lo que es patología broncástica, estos son lesiones de inflamación, esto es una broncotitis, esto es herpes, ¿sí? Esta es la lesión herpética del pene. Esto es como hacer una secreción normalmente por gonorrea. Estos también son lesiones herpéticas, sí, broncotitis, enfimosis causada por esto. Y tienen que diferenciarlo, por ejemplo, como pueden ver, este es un chancro. La diferencia de las lesiones, no tienen un fondo blanco, es más simétrico, no duele, ¿sí? Y es seco. Y esto es el chancroide, o el Haemophilus dupleci, ¿sí? Que es el granuloma venéreo, que a diferencia de la lesión herpética no tiene fondo blanco, sí duele, es húmedo y puede ser múltiple, ¿sí? Y después, estos pequeños puntitos que acá no se ven muy bien, pero cuando vean la clase se van a dar cuenta, es un molusco contagioso. Que también hay que diferenciarlo. Normalmente el molusco contagioso se diferencia porque, a diferencia de la lesión condilomatosa del HPV, se da más en lo que es piel normal, en cambio el HPV sí o sí se suele dar en mucosa. Entonces ahí está la primera diferenciación, pero en su inicio son lesiones muy similares, ¿sí? Son pápulas que se producen, que no producen dolor ni nada. Esto es una enfermedad de Peyronie, ¿sí? Esto es importante. Esto es una sección del cuerpo cavernoso, se fibrosa, y por una cuestión de física, al no poder extenderse, pliega todo el pene para hacia el costado donde está enfermo, ¿sí? Y esto es una fractura peniana, que normalmente se le llama deformidad en berenjena y se pueden dar cuenta por qué. ¿Qué es importante en la fractura peniana y en la enfermedad de Peyronie al momento de la inspección? En la enfermedad de Peyronie, uno, si es un compromiso muy grande, puede palpar el segmento fibrótico, ¿sí? Primero, obviamente, necesita inducir una erección. Si el paciente lo puede hacer sin fármacos, mejor. Si no, existen opciones farmacológicas, ¿sí? Para estimular la erección. Y después, en lo que es la inspección y palpación en la fractura de pene, hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿sí? Porque uno va a sentir en la estructura del pene, el pene erecto o fracturado se va sintiendo como si vos te tocaras el antebrazo, y en algún punto el dedo, vos sentís como el cuerpo cavernoso tenés separado el cuerpo cavernoso. ¿Te puedes hablar? ¿Cómo? ¿Te puedes hablar? Sí. Se hace una incisión, se despega completamente la piel, se corta seccionalmente el cuerpo cavernoso y se une. Hay que usar yeso después. No yeso, lo que no podés tener es una erección como por 4 o 5 meses. ¿Qué? ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen eso? Farmacológico, me imagino. Se da un fármaco o existe... Más fácil. No sé qué tanto internet tiene. Hay un dispositivo en el cual vos pones tu pene, que lo mantiene retenido y te evita las erecciones. Ay, qué feo. Sí, pero bueno. Pero Es eso, que no se te pare nunca más. Claro, no, obviamente. Pero bueno, sí, es un sistema que... si lo buscan van a encontrar BDSM. ¿Hay alguna Si buscan- prevención sí, ¿cómo? ¿Hay alguna prevención o algo que haga que se fracture el pene? Como tratar de evitar ciertas cosas. Sí, no le des con demasiadas ganas. Claro, no te caigas parado. Que no intente hacer la Superman cuando tengas el pene erecto. Okay. Y sí, en esencia normalmente este tipo de fracturas se producen en erección y por actividad sexual desmesurada, no en cantidad sino en fuerza. Okay. O sea, vamos a decirlo así, le pifiaste el agujero, le diste el periné. ¿Esto es una emergencia también? Claramente. Sí. Esto sí, porque si esto continúa sangrando te puede comprometer toda la irrigación del pene. Después, estos son lo que son quistes sebáceos escrotales, patología benigna, lo mismo que esto, que son
Angioqueratoma, ¿sí? Estas son pequeñas venas superficiales del escroto que se trombosan y aparecen como estas manchas violetitas. Se las muestro para que sepan que no son patología. Sí, estas hay que diferenciarlas de condiloma, ¿sí? De verrugas genitales. Esto no es benigno. Esto normalmente viene el paciente porque le incomoda estéticamente y te pide que se las quites. ¿No duele eso? No, ninguna de las dos cosas. Te pide que se las quites. En un caso así, le decís que no. Como en este caso, le decís que no, porque le vas a dejar, o sea, pasa de ser una, vamos a hacerlo con humor, pasa de ser una mazorca de maíz a hacer la cara de la luna. Porque de puntito saliéndole le quedan pozos por todos lados. Sí, sí. Porque tenés que atravesar hasta tenés que atravesar la epidermis para poder sacarlo, tenés que sacarlos de raíz y querés que no se vuelvan a formar. Ah, caramba. Sí. Y esto es un hidrocele, ¿sí? La principal diferencia, esto es lo que se llama transiluminación positiva, ¿sí? La principal diferencia en lo que era inspección de la masa escrotal es diferenciar esto. Una masa escrotal que tiene transiluminación positiva, hidrocele. Una masa escrotal que tiene transiluminación negativa, o un tumor testicular avanzado, o una hernia inguinoescrotal, ¿sí? Principalmente, que es esto. También a la palpación se siente distinto. La hernia inguinoescrotal, vos lo palpás y es un testículo móvil, que se deforma, que el señor le duele. En cambio el hidrocele vos lo palpás y literalmente es como si tocaras un globo de agua que está a punto de reventar. Duro, tenso, no se desplaza, no se mueve. Y normalmente el paciente te lo refiere que no tiene dolor, en cambio la hernia inguinoescrotal sí suele tener dolor. Y además puede tener un tamaño desmedido. O sea, cuando cursé cirugía me tocó ver en el escroto como... Hidroceles, yo he sacado hidroceles así. No, pero tenía los intestinos por una hernia. Ah, en el no, escroto, sí, era así. hernias inguinoescrotales, yo... Sí. Bocha gigantesca que decís, tenés más intestino fuera del abdomen que lo que tenés adentro. Claro. Pero bueno, nada, pacientes que se dejan. El gran problema de eso es que son patologías que son tan crónicas que el paciente lo termina normalizando. El paciente normaliza su situación. En urología debe ser una de las especialidades... ¿Pero qué ropa se ponen? No me preguntes eso. Gines no. Gines no. No, no puede nada apretado. Claro, ni Por eso, ni- Gines sé que no. Pero, por ejemplo, urología es una de las especialidades donde, De vestido. por lo menos en lo que son patologías crónicas no dolorosas, los pacientes suelen normalizar muchísimo las cosas. Al punto que vos decís, ok, tenés que tener un problema en la visualización de la realidad para normalizar esto. Pero yo qué sé, tumores de pene que te vienen con todo delante tomado. Yo creo que no normalizan, ¿verdad? Vas a bailar que me da vergüenza. No, yo te puedo asegurar que cualquiera de ellos ven una mancha negra en el pene y vienen corriendo. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, yo pensé que no. No. Te puede salir una mancha negra en el pecho que va creciendo, ya va para ahí. Pero- Te sale una mancha negra en el pene y venís corriendo. Sí. Sí. No, no sé por qué se produce, pero muchos pacientes, más los viejos, yo creo que es por una cuestión de temor, así como vos decís que es por una cuestión de vergüenza, pero hay un punto en que vos decís, me da vergüenza de consultar, se me va a caer el pene. Claro. ¿Me entendés? Y se ve mucho, se normaliza Porque mucho mucha la gente dice que patología. si va al médico le encuentra algo y sí. Sí. Mejor que te encuentre antes. No hay pacientes sanos, hay pacientes insuficientemente explorados. Bueno, y en cuanto al examen físico de genitales femeninos, dos características que pueden encontrar principalmente en urología, porque la mayoría de los pacientes que concurren a urología ya son pacientes femeninas mayores, ya entraron a la menopausia, y se encuentran dos lesiones benignas comunes, que son la curánculo uretral, ¿sí? Que es una... Sería como un angiofibroma... Sí, sería un angiofibroma de la uretra, en esencia. Es un pequeño cúmulo rojizo, medianamente eritematoso, que aparece en el techo superior de la uretra. No se hace nada, no se toca, es normal, salvo que produzca patología, y la patología que puede producir es que se trombosis y tengas es un dolor agudo en la vagina. Y lo otro que se puede encontrar, que sí se trata, si la paciente quiere, es la vaginitis atrófica, ¿sí? Al tener una disminución hormonal después de la menopausia, la irrigación de la vagina y la defensa suelen centrar bastante, entonces a los comensales, digamos, las bacterias o hongos comensales normales de la vagina suelen generar un poquito más de problema y se encuentra en una especuloscopía esa coloración blanca. Y después, a tener en cuenta también que pueden producir pequeñas molestias, que son las glándulas de Skene y las glándulas de Bartoli, ¿sí? Las glándulas de Skene, como curiosidad, son las que normalmente producirían lo que es la eyaculación femenina. Y las glándulas de Bartoli son el equivalente a las glándulas de Tyson en el pene, ¿sí? Simple secreción seromucosa para protección de la vagina, ¿sí? Pero cualquiera de las dos glándulas se pueden inflamar o, en casos muy raros, pueden generar cáncer. Muy raro, pero bueno, lo normal es que se inflamen y generen un dolor agudo en la vagina que se asocia a disuria o a dispareunia. Por eso es importante también descartarlo. Normalmente los ve el ginecólogo, pero bueno, nunca está cuando consulte una mujer. No, doctor, tengo disuria y me dijeron que tengo infección urinaria y vengo acá y te encontrás con una bartolinitis o una inflamación de las glándulas de Skene. Y después, en lo que es el examen dígito rectal del hombre, se evalúan dos cosas: el esfínter y la próstata. En cuanto al esfínter, la tonicidad del esfínter. Para que se den una idea, un esfínter hipotónico es un esfínter que no te presenta ni siquiera resistencia. Es decir, vos haces, vamos a decirlo como es, introducís el dedo en el recto y te encontrás que el esfínter está suelto, como que estás tocando esto, así. No te opone absolutamente nada de resistencia. Un esfínter normotónico normalmente te opone algo de resistencia. Si vos le pedís al paciente que se relaje, podés ingresar el dedo sin ningún problema. Tienen que pedirle, calmar al paciente, tienen que pedirle que se relaje porque existe un pequeño problemita al hacer el tracto rectal, es muy brusco, que es como hay una conexión parasimpática del esfínter rectal, le podés generar un paro cardíaco al paciente. Metiéndole el dedo en el culo, sí. Le podés generar un paro cardíaco. Tengan cuidado, está descrito. No me pasó nunca. ¿Reflejo vagal? Reflejo vasovagal, sí. El paro cardíaco es el extremo, puede hacer que se desmaye, puede hacer que le baje la presión, puede hacer que se sienta mal. Pero el paro cardíaco está descrito en los libros por tracto rectal.
Y después, bueno, el esfínter hipertónico directamente es un esfínter que no te va a permitir, o casi no te va a permitir, hacer un examen dígito rectal. Al paciente le va a molestar, le va a doler, e incluso aunque anestesies la zona con local, igual vas a obtener una resistencia. Normalmente el paciente te dice que le cuesta mucho ir de cuerpo también, que le molesta. Y en lo que es en el examen de próstata, uno evalúa el tamaño, ¿sí? Que tiene distintos grados. Ahí están en centímetros cúbicos, pero para que se lo estimen. Un grado único, un grado 1 es una próstata que no supera 2 falanges, digamos, 2 distancias de falange. Obviamente la falange va variando de persona a persona, tiene el tamaño humano, pero en esencia una próstata normal tiene 2 por 2, tal cual. 2 de superior y 2 de costado. A medida que vos vas subiendo de grado, aumenta el volumen de la próstata, después son 2,5, 3, 3,5. En realidad uno lo tiene que describir, uno se puede hacer una idea en el examen prostático de qué grado tiene, ¿sí? Pero normalmente se determina con la ecografía prostática. El volumen puntual de la próstata se determina con la ecografía prostática. Sí, la importancia del tacto rectal, más que darle una idea del tamaño puntual que tiene, es la consistencia de la próstata. Esta es la principal razón por la que se hace el tacto rectal y que hoy en día no se deja de usar. ¿Por qué? Una próstata es como tocarte la nariz. El examen prostático, es más, vamos a ver, ya que lo tengo, permíteme esto. Vamos a pasarlo. Esta cajita de cada lado, y está bien, déjame ver si está bien puesta porque creo que se van girando. Simularía cómo se toca una próstata. ¿Sí? ¿Sí? Vayan pasándolo, disfrútenlo. Eso es como se tocaría una próstata, ¿sí? Así exactamente se siente. Próstata normal chica, próstata agrandada de hiperplasia prostática, tumor de la próstata. ¿Sí? Entonces uno lo que evalúa es la consistencia. La próstata normal tiene una consistencia fibroelástica, ¿sí? En patologías de hiperplasia prostática puede llegar a pasar que se endurezca un poco por la compresión de la cápsula de la próstata y se evalúe como una sensación duroelástica, que sería como... La sensación sería contraer los músculos hipotenares y tocárselos, ¿sí? Opone resistencia, es duro, pero todavía tiene cierto grado de flexibilidad. Y después la duropetria es como tocarse cualquier eminencia ósea. Literalmente la próstata se siente como hueso, eso es patología oncológica. En cuanto a la sensibilidad, la próstata normalmente es no dolorosa, sí, obviamente depende del tacto rectal que vos le hagas al paciente, si son muy bruscos le va a doler, por eso hay que hacerlo con cierto grado de delicadeza, pero una próstata inflamada va a causar un dolor, el cáncer no causa dolor, sí, a diferencia, o sea, una prostatitis te va a causar dolor. Un cáncer de próstata vas a sentirla indurada y no te va a causar dolor. ¿Qué es lo que se considera como Bloomberg prostático? ¿Por qué? Porque el paciente cuando tiene una prostatitis aguda y vos le haces el tacto rectal y presionás sobre la próstata, hace toda una contracción abdominal que incluso puede hacer que el paciente se te levante de la cama, o sea, no de un salto, sino como que haga este esfuerzo por irritación de los nervios. ¿Sí? Y después la movilidad. Uno no suele evaluar demasiado la movilidad, lo que es en el examen físico, pero cuando vos palpás una próstata normal te das cuenta que medio como que la próstata se te mueve un poco, se te escapa. Ya en patología oncológica las próstatas están fijas. ¿Sí? O sea que si uno en algún tacto rectal tiene alguna duda, algo que puede determinar es tratar de mover la próstata. Si vos tenés una próstata duroelástica, que vos decís, bueno, no sé si será un oncológico, algo que te lo devela o te aproxima más el diagnóstico que sea algo oncológico que no, es la pequeña movilidad de la próstata. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna otra emergencia de urología? Urológica, Operarse hace. o sea, emergencias urológicas tenés en el pene y la fractura del pene. Sí. En lo que es testículos tenés la torsión testicular, ¿sí? Obviamente después cualquier traumatismo que involucre pene. O sea, yo hace 3 meses atrás me llegó a la guardia un paciente que estaba en un albañil, puso la pala al lado de la mezcladora encendida, la pala se enganchó y hizo... Y le cortó la mitad del escroto y le cazó la piel del pene. Por suerte no comprometió la fase de Buck, entonces el pene estaba indemne. Pero traumatismo es lo más común que te va a pasar. El peor es la fractura prostática, que por suerte se da solamente en elección y tenés que fijarle. Después sí tenés, por ejemplo, yo que sé, que no es emergencia, salvo que tengas una retroraquia, pacientes que tienen fracturas de pene por accidentes laborales, ¿sí? Se les cae algo encima, fracturas de pelvis inestable que te pueden comprometer la uretra, y después como urgencia, nada, dilatación renal bilateral aguda, o sea, paciente que por alguna razón se obstruye y tenés que o ponerle el tallo vesical, o ponerle el tallo vesical, o directamente entras arriba al quirófano con ecógrafo a hacer punción percutánea de los riñones. ¿Sí? Tienen sus distintas implicaciones, pero más o menos en eso consistirían las emergencias más comunes. Traumatismo, fractura del pene, torsión testicular y hidronefrosis bilateral severa. Esas son las únicas razones por las que podrías entrar en urgencia a urología. Después del resto, todas se pueden programar. Hoy en día, nada, por una cuestión de acelerar un poco el tema y aprovechar los quirófanos de guardia, normalmente te meten próstatas de guardia, te meten estenosis uretrales de guardia, pero en esencia las únicas, por así decirlo, las más comunes, emergencias que requieren quirófano en este momento sin importar absolutamente nada son esas cuatro. Y vamos con la última clase. Estos materiales urológicos, esto es rapidito, ¿no? Bueno, en esta clase lo que van a ver son sondas vesicales, dilatadores uretrales, lo que es drenaje suprapúbico de la vejiga, catéteres uretrales y el equipo que normalmente usamos nosotros para lo que es exploración y tratamiento endoureteral. ¿Cómo se miden? Bueno, en cuanto a las sondas, tienen que entender, hay distintos tipos de sondas, lo más común es la sonda Foley, que es la sonda de 2 días. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Hasta dónde tenemos que saber de esto? Tipo,
Eso de los milímetros me meto. 0,33. Común. 0,33. Un French, 0,33 o 3 French, 1 centímetro. Y de la clase en general, hay que saber que existen. En esencia es, el calibre, lo importante en lo que es sonda es calibre de las ondas, puntualmente porque va en relación al tamaño del pene del paciente, el tipo de punta y la cantidad de vías, porque las distintas cantidades de vías tienen indicación. Rápido es, sonda de una sola vía, drenaje intermitente de la vejiga. Sonda de 2 vías, drenaje crónico o por lo menos prolongado de la vejiga. Drenaje 3 vías, sonda de 3 vías, lavado o ventilación de medicación con drenaje de vejiga. Y después el French es el tamaño, o sea, es una forma de medir el calibre. No sé por qué se les dio por ponerle, no sé, French o Cherrier, quien sea que lo puso, le dijo, ya se ve, no lo voy a medir en milímetros, voy a inventarme una unidad propia mía y le puso 0,33 milímetros. El Beniquet te lo puedes preguntar si tenés un profesor muy desgraciado, porque no se usa, no está dentro de los estándares internacionales de medición. Hoy en día el estándar es el French, o sea que el Beniquet ya no se usa, pero es la mitad del French, o sea que, nada, te tenés que acordar de eso. Después, estos son los distintos tipos de sondas, sondas de una vía, sonda de 2 vías, sonda de 3 vías, ¿sí? La diferencia es que, nada, tienen conductos separados, la función lavado, drenaje crónico, drenaje agudo. Normalmente las que tienen una sola vía son sin balón, justamente por eso, porque la segunda vía de este tipo de sondas es para inflar el balón. Y en los casos de 3 vías es inflar el balón, el drenaje y la instilación de agua. Por ejemplo, yo que sé, el paciente con hematuria, vos le pones una sonda de 3 vías porque le pones un lavado vejical para que no se forme un coágulo, para que no se obstruya. La función de la sonda de 3 vías. Después, bueno, la parte de la punta, el globo del balón, el tamaño que hay que tener en cuenta por el pene del paciente, ¿sí? Obviamente los penes normales en hombres van de 16 French a 24, en el caso de la mujer van desde 10 a 18, ¿sí? El estándar normal que se usa en sonda tanto femenina como masculina. Lo que es la sonda Foley, a lo que se llama sonda Foley es a la sonda con balón. Porque después, como ahora se los muestro que tenés más adelante, en lo que es sonda Foley, bueno, los colores determinan el calibre, como por ejemplo no se pierda, ¿sí? Esto es pediátrico. Verde claro, azul, negro, blanco, sondas pediátricas. Normalmente en el adulto uno usa de 16 para arriba, que es naranja, rojo, amarillo, morado y azul claro, ¿sí? Esto una vez que si vas a ver sonda no te van a preguntar ¿qué French es la sonda de color negro? No, te van a preguntar eso. Basura de profesor si te preguntan eso, pero es más o menos como para que haya un entendimiento universal de todos los urólogos, sin importar qué idioma hablen o qué medida estén usando, si usan Peniquet o French, todas respetan esa característica de color. ¿Y las pediátricas serían en pediátricos o micropenes? O micropenes, sí, obvio, sí. Sí, tampoco si tenés algo así chiquitito te voy a poner una sonda 18 y como eso. Si la próstata está muy grande, ¿no? ¿Qué le pasa? No, si la próstata, en realidad eso es el inverso. Uno diría, no, si la próstata está muy grande le pongo una sonda más chica. No, es al revés. Cuanto más grande la próstata, normalmente tenés que utilizar sondas más grandes porque tienen más resistencia. No. Después ahora te lo explico, para distintas situaciones hay distintas puntas que colaboran al momento de tener que pasar una obstrucción. Así como se dispone una sonda vertical, sí, la uretra dentro del balón, va hacia el vértice de la vejiga en la zona trigonal, el balón la traba, la sonda drena, ¿sí? En los casos de retención, bueno, esto es en los casos de retención urinaria aguda en las que no se pueda colocar una sonda vertical, hay que hacer una talla, la talla se hace con las mismas sondas, es más, si alguno de ustedes dos me alcanza, tiene una caja plateada que está ahí arriba. Sí. Fíjate que adentro tiene que haber como algo que parece como una manopla con un punzón. Eso, pero también aquí. Esto es lo que se llama un tallador, ¿sí? No lo voy a armar porque esterilización me va a matar si lo abro al tope, pero en esencia, esto se mueve para atrás, esta es la parte del suelo, ahí es donde está el punzón, ¿sí? Para que lo vean, esto es donde está el punzón. Esto una vez que se introduce dentro de la vejiga, atravesando la pared abdominal, se saca el émbolo de adentro y se pasa una sonda común y corriente. ¿Sí? O sea que en la que está llave vesical, la única diferencia, estos orquestas están todos adaptados, por lo menos está adaptado a sonda 18. Después para función pediátrica tenés otro tipo de catéter suprapúbico que es más específico, que viene todo como tipo, viene exactamente igual que el catéter, el de sonda de vía central, viene exactamente igual, pero que es para pediátricos. Y ahora que van a ver que tengo un ejemplo acá, nada más que, no sé, acá en el hospital sinceramente me quedé sin, si no les iba a traer uno para que lo vean. Esto es lo que te decía de, por ejemplo, los distintos tipos de sondas. Lo que vos tenés, sonda recta, o sea, punta recta, punta curva, después tenés varios tipos de punta curva, tenés punta curva redonda, punta tipo Bequil, que es tipo punta QD. O sea, la Bequil es esto doblado, o sea, esta punta así, doblada. Y la punta QD es una punta afinada con una pequeña pelotita en el vértice, ¿sí? Que es más rígida, que eso es más para lo que es pasar obstrucciones uretrales. Y después los tipos de fijación, la más común hoy en día, la que usa literalmente todo el mundo, es la sonda Foley, ¿sí? Que es la sonda con balón. Antes tenías la Petzer o la Malecot, que la diferencia es que esto es como... O sea, la sonda Petzer es una sonda que no se infla, sino que tiene un sistema de anclaje en el cual vos la pones estirada, sacás el sistema de anclaje y se amplían como unas patitas que hacen que no pasen a través de la uretra. Se dejó de usar porque tanto la Petzer como la Malecot era muy fácil que los pacientes se las arrancaran. Porque como el anclaje es mecánico dentro de la misma sonda y no podés regular el tamaño, la mayoría de los pacientes se la anclavan. En cambio, en lo que es la sonda Foley, vos podés controlar el tamaño del balón según la cantidad que le insuflás.
dato interesante, esto se insufla con agua destilada, sí o sí. El suelo fisiológico por inflar los balones hace que se cristalice el agua dentro del balón y no después no podés desinflar el balón y tenés que o romper la sonda dentro del paciente o tenés que abrir el paciente para poder sacar la sonda. Sí. Y lo más común es que tengas algún desgraciado que corta la sonda para tratar de desinflar el balón y la sonda queda dentro. Estos son los distintos tipos de punta, o sea, punta redonda de 2 vías, punta granada de 1 vía, esta es la Petzer, esta es la Malecot, esto es la Foley. ¿Y cuando se las arrancan con el balón inflado? Bueno, de todo. Porque se las arrancan también. La gran mayoría, como contraen los músculos del esfínter, lo que hacen es revientan el balón al momento de arrancarla. Igual lastiman un montón la uretra, pero la gran mayoría explotan el balón. No sé con qué clase de fuerza te tenés que tirarlo porque Sí, pero sería una animalada. Y los que no, cuando inflan el balón roto, sí, yo he hecho citoscopía y uretras comprometidas que tienen toda una estenosis porque se arrancaron una sonda y se le fibrosó toda la uretra y encontraron un puntito finito así dentro de la uretra que no pasa absolutamente nada. ¿Y qué haces en esos casos? Tenés que entrar a cortar la uretra por dentro, la tenés que cortar por fuera. Okay. Sí, no, lo lindo que tiene urología que es bastante simple. O sea, en lo que es técnica, en la simpleza de lo que se hace es lindo. Después la técnica quirúrgica es un poquito más complicada, tenés que tener más cuidado, tenés que tener reparo, obviamente no podés entrar con una tijera a través de la uretra y... No, claramente. Sí, hay equipos especiales, tenés que ir muy despacio, pero en esencia es o se saca o se corta. Esto es y bueno, esto es lo que es un estilete de metal que tendría que ver uno ahí adentro. En esencia, este estilete de metal se introduce una sonda, o sea, se introduce el estilete dentro de la sonda y en caso de pacientes prostáticos, ¿cuál es el que me preguntaba de la sonda más chica? Bueno, en los casos de pacientes que vos no puedas poner una sonda normal, ni siquiera una punta bequina endurecida, lo que se hace es, se toma ese estilete, ¿sí? Se pone la sonda, o se pone el estilete dentro de la sonda. El estilete es un gancho de alambre, de acero quirúrgico, duro, con una curva en la punta, que lo que hace es vos introducís dentro del pene, llegás hasta la curva vulvar, ¿sí? De la uretra, presionás y pasás la sonda. Una vez que ya entraste en vejiga, destrabás el estilete, sacás el estilete y dejás la sonda dentro. Es bastante cruento, sí. El paciente normalmente te putea 2 o 3, 4 veces cuando se lo haces. Pero bueno, no pueden orinar. Hay que tratar de sacarlos de la situación. Y una pregunta. Es igual, no, suele encontrarse en los hospitales. Mucho en terapia. Mucho en En el terapia. hospital, por ejemplo, por me parece. Sí. Sí, sí. Igual hoy en día, nada, hay como un cambio de situación. Porque se está prefiriendo en los casos de pacientes que no se puedan sondar, dejar de usar el estilete por la cantidad de, por así decirlo, falsas vías, presiones uretrales que produce y directamente ir a la talla. Por ejemplo, hoy en día yo casi no uso estilete. O sea, el paciente prostático que no pasa, tallador, porque esto lo único que te deja es un pequeño conducto, una fístula vesicocutánea que cierra sola, ni bien retirás o sea, vos retirás la sonda, salvo que sea crónico, o sea, en los pacientes que quedan con talla crónica tarda un poco más, tenés que hacer una fistulectomía, tenés que reseccionar todo el proceso fibroso que se produce, pero en los pacientes, por ejemplo, agudos, que vos le ponés una talla para resolverlo, vos sacás la talla y el paciente se cierra. No tiene mayor complicación que eso. Y después, por ejemplo, en situaciones un poco más puntuales, como pueden ser una estenosis uretral, que no tiene indicación de cirugía porque es dilatable, lo que sí se hace es, existen unas sondas especiales que vienen, que en este país, en un público, no las encontrás, agarrás una Foley y le cortás la punta, ¿sí? Te las inventás vos, pero vienen unas sondas especiales con una puntita endurecida que permiten pasar una guía. Porque vos pasás la guía, vos haces el sondaje del paciente, pasás la guía, ponés la sonda, o sea, ponés la guía dentro de la sonda y la guía va direccionando la sonda por el agujero para que vos no generes una falsa vía haciendo presión directamente con una sonda. Ese tipo de sondas ya no se compran más, acá lo que haces es agarrar una Foley y le cortás la punta y pasás la guía igual. Porque Argentina. Y bueno, estos son los distintos, estos si quieren después vean ustedes, es más didáctico. Los distintos tipos de punta, las distintas funciones que tienen, esto es como un resumencito más o menos de todo lo que son. Las distintas ondas, las puntas B, esto es una punta Beckett curva, esta es una punta tipo QD, con la pelotita en la punta para tratar de pasar las estenosis uretrales o las próstatas muy difíciles. Y bueno, las sondas Foley de 3 vías, lo que les decía, solamente se utilizan en caso de hematuria, ¿sí? Para hacer un lavado, para evitar la formación de coágulos. Porque una sonda normal, por ejemplo, una sonda normal en una hematuria, el coágulo se te forma acá, chao, listo, no lo sacaste nunca más en tu vida. Si se te forma un coágulo acá adentro, lo vas a sacar, no sé, haciendo presión con una Tumey, te pasás haciendo lavados, pero no, la mayoría de las veces tenés que terminar cambiando. Entonces, la sonda de 3 vías lo que te permite es, por acá entra líquido, lava el coágulo, lo diluye y lo podés limpiar tranquilamente. Así como hacer una sonda de 3 vías, ¿me entendés? Sitio de inserción del líquido, sitio de drenaje y el balón. Balón, drenaje, instilación. Después, bueno, lo que te decía, el lavado vesical, que puede ser manual o continuo. En el caso de la sonda de 3 vías es para lavado continuo, el lavado manual, jeringa de Tomei, suelo fisiológico, hasta que mate viene sangre. Así como se conecta el lavado, drenaje, instilación de líquido, balón. El lavado vesical con suelo fisiológico, la irrigación, la sonda Foley de 3 vías y la bolsa de drenaje. Esto es una sonda Tomei. Estas no te vienen más, estas en realidad hay ciertas sondas que te vienen con un adaptador de picos, en el caso en el que vos tengas que hacer presión, te enroscas la jeringa dentro de esa sonda y te permiten tener un poquito más de control, que yo que sé, en el caso de la Tumei, si se zapa la sonda, tiras todo el líquido para cualquier lado. En cambio, estas te permiten hacer un poquito más de presión, pero casi no se usan, en indicaciones muy puntuales. Esto es el estilete, ¿sí? Se coloca el estilete, la sonda, el estilete a través de la sonda. Esto es para la curva vulvar, una vez que atravesás la próstata, te llegas a la vejiga, fijas la sonda y retiras el estilete.
muy traumático, muy doloroso, pero bueno, hay ciertas pequeñas indicaciones en las cuales vos tenés que hacerlo, porque capaz que el paciente no tiene una anatomía para una talla, o yo qué sé. Normalmente se terminan usando en pacientes muy obesos, que una talla sería, por así decirlo, más una complicación o una dificultad por la probabilidad de perforación abdominal, usás el estilete, y si de última no te queda nada, lo mandás a quirófano y lo usás dentro del quirófano. Pero es la única indicación. El paciente medianamente flaco directamente talla. Esto es una bolsa de drenaje, ¿sí? Distintos tipos de bolsas, la común que usamos acá, bolsa con drenaje, o sea, vos tenés bolsas que no tienen para drenar y bolsas que tienen drenaje. Las que hoy en día se usan en la mayoría de los casos son las que tienen un sistema de válvula de drenaje, o sea, la misma bolsa te puede durar un mes, si querés, entero, hasta el próximo cambio de sonda, porque la vas vaciando. Antes venían bolsas que tenías que comprar 30 bolsas o 60 bolsas, porque la bolsa que una vez se llenaba la tenías que descartar. Y estos son colectores, esto es para pacientes, por ejemplo, que vos no tengas indicación de sondaje, pero necesites hacer un balance de líquidos. Colectores. Te evitas tener que poner una sonda, te evitas el riesgo de infección urinaria y podés recolectarlo y tener un buen balance de líquidos. No hay, no se puede. En privado capaz que lo tenés, sí, por una cuestión de comunidad del paciente. Acá es muy raro. Acá tengo un par. Nunca. ¿Qué es esto? Hola. Es literalmente como un profiláctico. ¿Sí? Porque prefieren sondar a los pacientes que tienen este pegamento sobre el final. Esto se pega alrededor del pene y acá pone la bolsa. Exactamente así. La bolsita. Esto te ahorra, esto te permite medir cuánto tiene de pérdida, o sea, el volumen de orina que tiene el paciente para hacer un balance hídrico sin tener que sondar. ¿Eso es de una sola vez o tiene que ser? Sí, no, esto es pegamento, esto una vez que lo manejas ya está. Esto, No, ¿no es algo que alguno quiere quedárselo de regalo? No, Porque claro, fíjate, es exactamente el mismo a lo material que que iba es si es para una sola vez que orine o se lo tiene que dejar. No, eso se lo dejás hasta que ya no necesiten hacer el balance. Ok. Una vez que se coloca, se queda ahí pegado igual que una sonda, el mismo material que de la sonda. Ok. Nada más que, te evita tener que hacer una maniobra invasiva como un sondaje en un paciente. Entonces se Para cambia, vos, se cambia cada mes la sonda, la crónica. Las sondas sí, las crónicas se cambian una vez al mes, salvo las siliconadas que pueden durar hasta 3 meses. Y si le pregunta, la diferencia con la sonda siliconada es que tiene menos riesgo de infecciones urinarias porque tienen un film bioreactivo que no permite la adhesión de bacterias. Este es un calzoncillo para... ¿Ves? Así es como quedaría el dispositivo, quedaría así. Vos lo pones en el pene, lo pegás, lo fijas y le conectás la bolsa y podés hacer un balance sin tener que intervenir del paciente. Son tan caros con relación a la sonda, ¿no? No te los compran, es como... ¿Y si se necesitan y se lo das a elegir al paciente que lo compre? Ah, sí, seguro. Podés tranquilamente. Porque vos le Sí, decís, ¿tenés esta opción o esta? sí, yo siempre las doy, pero yo que sé, incluso Clínica, que es el que más me lo pide, por ejemplo. No, sondalo. ¿Estás seguro que tengo No, sondalo. Ah, sí, que mi mayor no te manda. ¿Me entendés? Sí, es porque no es su pene. Pero por eso. Oiga, pedimos a Michael si viene a ¿Sabes qué está? Te la dejás puesta y te vas a tener que ir a base. Estás viendo un partido de fútbol, no te querés ir. Tal cual. Conectás la bolsa y chao. Un viaje en la ruta. Bueno, y estos son dilatadores uretrales, ¿sí? Que la función que tienen van de calibre exactamente igual que las ondas verticales, pero son rígidos, ¿sí? Esto es en caso que haya alguna estenosis que por ahí no tiene la indicación de operar, pero sí necesita una resolución, bueno, se hace una dilatación uretral. Le colocás esto al paciente, ¿sí? Con lidocaína y dexametasona en crema para evitar la inflamación, se lo dejas colocado 10, 15, 20 minutos y se lo retirás. Normalmente se hace una vez por semana. Pacientes que por alguna razón no tienen una estenosis lo suficientemente cerrada como para operarlo, o tienen un riesgo quirúrgico que no lo podés operar, le haces la dilatación. Con dilataciones tenés las bujías, que son dilatadores semirrígidos, ¿sí? Son flexibles en esencia, o sea, los podés doblar, y después tenés los briquetes, que son los dilatadores mentales que acabaron de ver. Bujías creo que debo tener una por acá. Esto es una bujía, por ejemplo, esto es una bujía filiforme y esto es una pesta. Esto es lo que les decía como está estirado. Esto vos traccionás de acá abajo, vos pones un estilete puntual por acá, presionás de esta manera, esto se estira, se pone en la forma y cuando lo soltás, más la bujía, queda abajo. Y esto es una filiforme semi-rígida, sin que me lo abran, si quieren pásenlo, tómenlo, y que esté consciente. Esa es la de menor French, esa es la de 8 French. Esa es la que se usa como guía. Después las rígidas sí son completamente rígidas, son de metal. La función que tienen en esencia es, una vez que uno se encuentra con estenosis, ir dilatándola. Lo que se empieza siempre por el French más chico, ¿sí? Como por ejemplo es la 8, y es un trabajo de ponerla, sacar el dilatador, ir a uno más grande, dejarlo 10 minutos, sacarlo, volver a poner otro, dejarlo 10 minutos, sacarlo, poner otro. Así hasta que más o menos llegas a un diámetro o un calibre acorde para la uretra de la persona, ¿sí? Y que le permita orinar tranquilamente. Normalmente las dilataciones se repiten cada 15 días. Tengo 3 o 4 visitas que tienen patologías crónicas que no les permiten operarse, que vienen a hacerse dilatación. O que simplemente no quisieron operarse porque no quieren jugársela y vienen a hacerse dilatación. Y estos son los tipos de dilatadores. Recto, curva suave, curva gruesa y curva con punta de bikini, que es esa pelotita que permite hacer un poquito más de fuerza y pasar. Y después los dilatadores con curva de niquete. Este es un dilatador especial que lo que tiene es a una bujía filiforme con
Con una rosquita lo que te permite es que como esto es completamente flexible, te permite pasarlo por la estenosis sin generar resistencia y hace de guía para esta punta que es la que realmente va a dilatar. El ejemplo de dilatadores mecánicos, los semilíquidos, ¿sí? Estas son las bujías. Esta, por ejemplo, es la que tiene la punta hembra para enroscarse dentro del veniquel. Y después tenés los de drenaje suprapúbico, que en esencia son sondas Foley con una curvita con un globo. Acá no hay, por eso usamos este sistema, que a mi gusto es bastante arcaico, pero hay que ser sincero, es muy efectivo y muy fácil de usar. Y en esencia el sondaje vesical suprapúbico es lo mismo que el sondaje uretral, nada más que en vez de entrar por el pene, por la uretra, entras por arriba de la vejiga. Las indicaciones que tienen son imposibilidad de sondaje. O fractura de pene, o cualquier situación que comprometa la integridad de la uretra de alguna forma, talla vesical. Este es un tallador un poco más moderno, ¿por qué? Porque este es un sistemita que vos cargas el punzón, lo apoyás, o sea, haces una pequeña incisión sobre la pared abdominal, apoyás el equipo, disparás. Y te manda directamente el punzón hasta el fondo de la vejiga. Se hace anestesia previa. Con local. Ok. Vos lo punzás y te ahorrás el hecho de tener que hacer fuerza. Esa situación ecografía me parece que tiene más. Depende de la situación en la que estés. Si tenés un ecógrafo disponible, hacelo con ecografía. Si no tenés un ecógrafo disponible, lo que haces es agarrás una jeringa 50-8, en la que, una jeringa con una aguja 50-8, en la que vos ya tenés lidocaína, a medida que vas instilando hacia adentro, o sea que vas instilando las distintas capas, una vez que llegas a la vejiga, se te va a llenar la jeringa de orina. Y así con el ojo, con el buen ojo del médico que tenés de cazador, te fijás en el ángulo que tenés la aguja y es el mismo ángulo que tenés que meter el tallador. Sí, no, es muy... La primera vez que lo hice dije, bueno, no voy a matar al paciente. Aparte tenés que hacer una respuesta para pasar. Sí. Y este es lo que es el set de tallo suprapúbico que viene con un bisturí, con el punzón adaptado. Este es el punzón. Por acá adentro, vos una vez que haces el punzón, este equipito, este plástico se parte. O sea, vos una vez que entrás con el punzón, retirás, ponés la guía, ponés digamos, el catéter de drenaje, abrís y ya queda absolutamente colocado la talla suprapúbica. A diferencia de con este que tenés que mandar la talla por acá adentro. Digamos, este lo que te permite es no tener una pérdida de orina. Este sí o sí te va a salir orina por el punzón. Y bueno, después lo que les decía, estos son catéteres ureterales, ¿sí? Este es el catéter ureteral con fijación y este tiene fijación en dermis, ¿sí? Esto es para pacientes que, por ejemplo, tuvieron alguna patología que tuvo compromiso a la vejiga y tenés que hacer una ureterostomía. Este catéter lo que te permite es dejar el ureter tutorizado para evitar que se fibrose y que el paciente pueda orinar dentro de la bolsita, ¿sí? El cateterismo ureteral puede ser diagnóstico, al momento de realizar una pilografía ascendente, ¿sí? Una punción a través del riñón para ver toda la estructura del riñón con contraste, o terapéutico, como les dije, en el caso de que hay que hacer una ureterostomía, ¿sí? Para dejar el cateterizado del ureter y no correr el riesgo de que se fibrose. Siempre tienen que tener en cuenta que cualquier cateterización de cualquier orificio natural del cuerpo promueve infecciones, ¿sí? Y necesita hacerse un recambio normalmente mensual o bimensual dependiendo del material del catéter. Y estos son lo que esto es el catéter doble J, esto es un catéter interno, ¿sí? Que se coloca en una citoscopía en los casos de que haya alguna obstrucción ureteral. Lo que permite este catéter es mover la orina desde el riñón hacia la vejiga cuando hay una obstrucción. La principal indicación, la más común que tenemos acá nosotros, son con litiasis, ¿sí? En pacientes litiásicos que tienen una dilatación pielocalicial, se coloca un catéter doble J para primero resolver esa dilatación y a posterior resolver la litiasis, o en pacientes, por ejemplo, que tienen una infiltración tumoral de los uréteres, que tienen una disminución con una dilatación, bueno, se coloca ese catéter para llevar la orina del riñón a la vejiga. Así es como se ve en el control radiográfico el catéter ya colocado, con la curva, ¿sí? Con la J de la curva colocado en la pelvis y la otra J en la vejiga. Este es el catéter, como vieron anteriormente, el catéter ureteral, ¿sí? Para ureterotomías, y estas son las bolsitas. En un adhesivo se colocan sobre la ureterotomía y funciona igual que la bolsa colectora. Paciente con ureterotomía bilateral por algún compromiso vesical. Así como se ven, y algunas bolsitas tienen un adaptador para colocar una bolsa de mayor volumen de vida, entonces no tenés que andar sacándola. Otro tipo de bolsitas directamente vienen cerradas y cada vez que se llenan, y las tenés que volver a pegar. Y esto es lo que es el equipo de diagnóstico y tratamiento endoureteral, ¿sí? Esto es el citoscopio, ¿sí? Esto es la óptica, la fibra óptica que es por donde lleva la luz. Acá normalmente, hace tiempo se hacía con lo que era citoscopía directa, o sea, vos acá apoyabas el ojo. Vos acá apoyabas el ojo y veías aquí directo. Hoy en día, por suerte, tenemos el sistema de cámara, acá se coloca una cámara que adapta y vos lo podés ver en un televisor, que es lo que se llama uretrocistofibroscopía, que se dice uretrocistofibroscopía porque generalmente va con una fibra directamente a ver un televisor y no es cistoscopía directa. Después, esto es el elemento de trabajo, que esto en realidad es para hacer resecciones transureterales, ¿sí? Ya sea de próstata o de vejiga. Este equipito lo que hace es se conecta esta asa, ¿sí? Que va acá, esta asa va conectada a la fuente del electrobisturí, a la fuente de tensión electrobisturí, y por acá
Y por acá, bueno, tenés la conducción eléctrica que lo que te permite es hacer las resecciones, ya sea de pólipo, de próstatas por dentro de la uretra. Y después, en lo que es diagnóstico de citoscopía, es este mismo equipo sin este elemento de trabajo. ¿Entendés? Es camisa, puente, ¿sí? El puente lo que te permite es tener un canal accesorio para ya sea vaciar o llenar la vejiga con líquido, colocar una sonda, colocar una guía, ¿sí? En la citoscopía es sin este elemento de trabajo, con la citoscopía es con el elemento de trabajo. ¿Ven? Esto es para una citoscopía, ¿sí? Con un puente con un solo canal. Esto es para irrigar y esto es para drenar la vejiga y después... Y acá es cuando está colocado, ven, cámara, óptica, puente, elemento de trabajo y camisa. ¿Sí? Después obviamente las camisas van también, igual exactamente, misma medida de calibre que con la sonda. Se miden en French, 0,33 milímetros por French, y se adapta la camisa de la óptica a la uretra del paciente. ¿Sí? Y esto, que acá no lo tenemos, es lo que es un cistofibroscopio flexible. La diferencia que tiene es que esta punta literalmente se pliega y la punta tiene el sistema de tensión que vos, digamos, tensionando los cables que terminan la punta podés hacer esto, digamos, ¿entendés? Podés doblar la punta, lo que te da un ángulo de visión mucho más cómodo que, por ejemplo, en lo que es la cistoscopía rígida, que vos tenés que hacerle presión al paciente, digamos, vos tenés que mover el citoscopio, tenés que desplazar la uretra para observar completamente la vejiga, que puede ser bastante desconfortante para el paciente. Bueno, entonces yo veía que mi compañero estaba haciendo la orden. ¿Ven? El citoscopio se adapta completamente el citoscopio flexible se adapta completamente a la anatomía del paciente. En el caso de ser un rígido, el pene y la curva vulvar de la uretra se cointerizan completamente con el equipo. Por eso es que requieren la camisa para la protección de la óptica. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No de la clase, pero con esto de los prácticos, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora, si tenemos que ir o no al consultorio? La verdad que es imposible. Perfecto. Una cursada está diseñada para 6 alumnos, dos promedios. No pueden haber 16. No le veo la manera. Sí, y lo otro que justo nos encontraron en una situación bastante compleja porque el único plan que recibimos del doctor. No, independientemente de eso. Yo le puedo ofrecer que se queden 2 conmigo, 2 con su consultorio al lado, o sea, 4 se puede quedar. Ah, sí, es imposible. Consulta, porque nosotros que teníamos prácticos, o sea, en el programa de nosotros prácticos en quirófano, presencia de alumnos en quirófano, presencia de alumnos en espíritu dinámico. Sí, teníamos pensado que la cursada eran 6 personas. Ah, o sea, los prácticos entonces no son obligatorios, digamos. Es como más para nosotros que otra cosa. Es decir, si ustedes quieren saber qué es seguramente el valor de poner una sonda, al móvil es posible para poner sonda. O sea, con nosotros, se quedan con nosotros, aprenden a poner sonda, que les va a servir para la guardia, para ser cirujano, clínico, lo que sea. La realidad es que cada persona cruzada por 6 personas, donde uno se queda conmigo, otro con mi compañero, suben a quirófano y... Sí, 18. O sea, lo que es que no es que hace falta que nos quedemos, lo tenían como estipulado ¿Te para puedes ir a tu quedarse. casa? Sí. Ah, ok. ¿Te puedes ir a tu casa? Hoy, ¿se puede quedar? ¿Cuándo? Lo que quiera. Tenemos cambio de sonda que creo que es lo más útil, porque además mucho consultorio, obviamente, está bueno que un consultorio que sepan revisar un pene, sepan revisar testículos y hacer un trato de próstata. Por lo menos eso. Pero se tiene que turnar. Yo hoy les puedo ofrecer a 4 que se queden todo el consultorio. Y Hoy estaría para 4. Tenemos 2 consultorios.